Buenas madrugadas. Quiero que escuchéis muy atentamente el siguiente documento. Es una voz quejumbrosa, una voz de una persona que tiene parte del cuerpo paralizada por una desgraciada enfermedad. Una persona que es parte indivisible de la historia de los misterios en España. Hace no mucho hablábamos del enigma de Ummo, el inmenso mito, la inmensa broma, la inmensa falacia que alguien creó. Supuestamente esta persona que vamos a escuchar, el psicólogo industrial José Luis Jordán Peña, un hombre de inteligencia sublime. Sin embargo, nunca había hablado tan claro como hasta ahora. El asunto de Ummo, ¿lo recordáis? Lo recordamos muy brevemente. A principios de los años 60, un grupo de madrileños muy escogidos, entre los que había comisarios de policía, artistas como Buero Vallejo o Alfonso Paso, miembros de la embajada americana, empiezan a recibir extrañas cartas llenas de información científica. Por vez primera no son alucinados, no son locos los que dicen estar en contacto con seres de otro mundo, no. Son un grupo de personas especializadas que en esas tertulias que recreamos, muy cerquita de este estudio 1 de la cadena SER, en el Café León, en la Ballena Alegre, empezaban a recibir esas misivas, a veces de decenas de folios, con letra abigarrada. ¿De quiénes, a qué manos pertenecían esas cartas? Esas cartas, al menos ellas mismas, decían ser la escritura de los ummitas. Ahora nos puede sonar a una broma, una grotesca historia de terror, pero eran los años 60. Había muy poca información sobre este tema, y aquel criptogrupo o pequeño club de iniciados creyeron firmemente estar en contactos con seres de otros mundos. El mito empezó a crecer. Las cartas llegaban mecanografiadas desde lugares como Australia, como Nueva Zelanda, como China, y llegaban a gente muy concreta. En ellas se les decía cómo era un supuesto planeta llamado Ummo, y cómo una comunidad extraterrestre permanecía infiltrada en el planeta Tierra. El impacto fue tan grande que, por ejemplo, la portada de ABC, en 1968, en el mes de septiembre, sacaba las declaraciones de un cura, el párroco Enrique López Guerrero de Mairena del Alcor. Él decía: hay una comunidad de seres de otro mundo infiltrada y viviendo entre nosotros. Pasó el tiempo y ese pequeño grupo de iniciados del que estamos hablando recibió varios sustos de muerte. Lo recordábamos en ese programa especial. OVNIs con un símbolo. OVNIs con un símbolo que era el mismo exactamente que venía en cada una de esas cartas. ¿Cómo era posible? Un símbolo que era la H ummita, una especie de H con los extremos curvos y una barra en medio. ¿Qué clase de broma era esa? Se habló de agencias de inteligencia, se habló de una gigantesca operación de control mental, de cómo estudiar a un grupo de personas de alto nivel cultural que se creería en contacto con seres extraterrestres. Y alguien del que apenas se sabía el nombre, había hecho huellas falsas, había contratado espacios en los periódicos, había hecho difundir miedo en algunos barrios de Madrid, había creado maquetas, había creado fotografías, había creado un mundo ficticio. 30 años de broma. Y a los 30 años, un psicólogo industrial, José Luis Jordán Peña, dice: sí, yo lo hice. No sabemos por qué esa declaración. Dicen algunos que los investigadores que aquí estuvieron en aquel programa especial estaban a punto ya de pillarle. 30 años de broma, 30 años creando un minucioso puzzle para engañar. Hay datos que no pueden quedarse lejos, queridos amigos de Milenio 3. Creyendo en esa historia de la H, creyendo en Ummo, personas dieron su vida, como los suicidios de Tarrasa. José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés, convencidos de esta historia también, entre otras muchas, se lanzaron a la vía del tren. Era el 20 de junio de 1972. Y si algo pasa está la SER. Y lo que vamos a poner tiene un tremendo interés para todos los que llevan 30 años creyendo, soñando, imaginándose, anhelando esta historia. Algunos desengañados, otros se fueron a la tumba convencidos de que habían entablado contacto con seres de otro mundo. Eran otros tiempos. Y por detrás, la sombría figura de un hombre que tiene la mitad de su cuerpo paralizado, José Luis Jordán. Son las 3:11. En Torrelavega acabamos el programa con ese documento. José Luis Jordán Peña cara a cara con nuestro colaborador, Antonio Luis Moyano. Un hombre que sabe mucho de investigación policial. Un hombre que ha seguido de cerca la pista y que ha sido amigo, y es amigo de José Luis Jordán.
confidencias que a ninguna otra persona le revelaría, confidencias grabadas con su permiso, un trabajo de varios años. Y Jordán, poned atención amigos, porque la voz es quejumbrosa, pero se entiende perfectamente, habla con nuestro amigo. En el mismo lugar quizá donde hizo todos los dibujos, todos los miles de folios, toda la información aparentemente científica. Y ahora nos da un auténtico pelotazo. José Luis Jordán dice, las cartas las escribía yo, pero esa H, ese símbolo, esa historia que hoy sigue siendo verdad en muchos países, en Japón, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, hay comunidades de seguidores de este mito moderno del siglo XX. Bueno, pues esa H nos dice que la ponía la CIA. Escuchad este documento exclusivo. El sello es una cosa formidable, ¿eh? El sello no es mío. ¿No es suyo? No es mío. El sello es de la CIA. ¿El sello de humo de la CIA? No, no me diga eso. Os doy mi palabra de que se acaban de encender las luces laterales del estudio 1, sin más ni más, todo apagado, todo en penumbra, como siempre, y más con esta primicia, al menos para los que amamos el misterio. Para muchos de verdad es el fin de un ciclo que sin duda ramificará en muchos más enigmas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Se están encendiendo las luces laterales. No creo que sea Charlie, Carlos, Nicolás de Nada del Misterio. Buenas madrugadas, sí, compañero. ¿Transmitimos un fenómeno paranormal en directo esta noche desde los estudios? Para fenómeno paranormal, el de José Luis Jordán Peña. No sé si me he explicado bien, Carmen, pero la importancia de este personaje. Este personaje que estuvo también metido en el asunto de las caras de Belmez. Este personaje con todo el... sin ningún sentido peyorativo, que ha estado detrás de los grandes misterios y que ahora tenía una relación muy especial con la CIA, ni más ni menos. ¿Os lo creéis? La CIA pudo estar detrás de la gran broma de 30 años engañando a gente. La CIA quería saber cómo nos comportaríamos si creíamos estar en posesión de una verdad tan grave como estar en contacto con seres de otros mundos. Líneas abiertas, Carmen. Claro que sí, Iker, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, y como siempre lo que vosotros queráis. Ya nos llegan preguntas sobre humo y sobre ese extraño símbolo, esa especie de H. 7640, palabra clave, milenio, espacio, como siempre lo que queráis. Y 3 libros, OVNIs sobre España. Encuentros, redactado por un servidor, edad, la historia de los ovnis en España. Pero humo es mucho más que ovnis. Humo es un fenómeno social, por eso nos interesa, porque interesa al hombre. Gente como Fernando Sesma, que prácticamente acabó sus días convencido, como tantos otros investigadores, de que por fin se había llegado a un contacto. Sí, sé que suena ingenuo, sé que suena poco creíble, pero pongámonos en su pellejo. Años 60 recibían cartas con una información densísima de química, física, ingeniería, hidráulica. Esos seres se llamaban humitas, decían venir de un planeta llamado Yuma, una estrella que conocemos como Wolf, Lobo 424, 14,6 años luz. Se enteraron de nuestra presencia en la Tierra por una serie de envíos de un buque noruego que efectivamente existía. Los investigadores seguían la información de sus informes y veían que todo casaba. Una historia tremenda, con implicaciones criminológicas, como el caso de la mano cortada de Albacete. Una historia digna de novela. Y a la que Antonio Luis Moyano, que es un lujo para este equipo tenerle colaborador, autor de libros como Cine y Música Malditos en el Archivo del Misterio de Edad, colaborador habitual de revistas como Enigmas, un hombre que ha hecho un gran trabajo. Carmen, el sello de humo, la H que tantas veces hemos visto, miles de informes de todo el mundo matasellados, ¿cómo lo hacía? ¿De qué manera? Ahora nos sorprende, después de años de silencio, con una declaración tremenda. Él hacía las cartas y el sello, el lacre, esa especie de huella digital con la H en medio, la ponía la CIA. Pero es más, sorpréndete, después de 30 años de broma, todo esto empieza en 1966 realmente, después de ese estudio increíble, único en el mundo. Dice además que los sellos eran todos diferentes. Si vemos las cartas que llevan sobre ellas haciéndose libros, haciéndose conjeturas, 30 años, vemos la H, un dedo, como si ese ser que firmaba esa carta, supuesto extraterrestre, que no era tal, por supuesto, tenía dentro de la huella dactilar la H metida en la piel, como un símbolo de su propia piel. Bueno, pues dice que cada sello, Carmen, era diferente. Esto no lo sabía nadie. Escuchamos la conversación. Y el sello puede ser una cosa vulgar y cada una es distinta. Y sabemos perfectamente a quién está dirigida.
Cada sello era distinto, o sea, pero si se mira con lupa entonces es diferente. Sí. Pero usted lo sellaba, ¿no? No. ¿Quién lo sellaba? ¿Alguien de la CIA? Carlos Nicolás, que tiene también el aspecto, ciertamente, en el buen sentido, Carlos mucho más guapo por supuesto, pero que decían de los humitas, ¿no? Altos, con el pelo un poquito largo, de aspecto nórdico, rubios casi albinos. ¿Es así o no, Carmen? Sí, ¿Así se describe a los humitas humitas o no? mensajes de SMS que le llegan ahora con proposiciones a Carlos. Bueno, es un gentleman, nuestro querido lugarteniente Charlie. Que le pueden llegar. Carmen, historias como la de la mano cortada. Para que os hagáis una idea, y por favor, quien no sepa de humo, rápidamente, nuestra página web que estamos remodelando a tope, todavía no, amigos, todavía no. A primeros de octubre el gran lanzamiento del nuevo portal para todos vosotros, el portal hermano de este programa, ikerjiménez.com. Guillermo León Jiménez y José Manuel García Bautista trabajando a tope. Ahí tenéis los dos especiales sobre humo en los programas de la temporada 2003-2004. Clicad, escuchad y luego, de verdad, veréis que todo lo que estamos contando tiene un sentido tremendo. Extraterrestres infiltrados, por ejemplo, en aquellos informes, ya en los años 70 casi, se hablaba de que esos supuestos humitas estuvieron en una ciudad tan aparentemente poco atractiva comparada con otras como Albacete, por su cantidad de población, por sus servicios comparado con otras grandes capitales. Bueno, pues en Albacete estos humitas que escribían estas cartas decían haber estado allí, en una casa de una marquesa, haciendo experimentos genéticos con seres humanos y animales. ¿Y cómo nos quedamos? ¿Cómo os quedaréis todos vosotros cuando investiga la policía, investigan los curiosos que ya estaban detrás de humo, de esta secta casi de la H, y se dan cuenta de que en un sótano sombrío de la calle mayor de Albacete se encontraban grandes ollas, extraños símbolos en las paredes en los años 50, cadáveres de animales despellejados, algunos casi sin forma, gatos, perros enganchados en garfios del techo, y que esa misma marquesa había troceado a su propia hija, guardando la mano dentro de una lechera. Se le llamó por eso el caso de la mano cortada. Ella hablaba, la policía hablaba, el periódico El Caso hablaba de que en aquella casa, amigos, habían sido recibidos dos extraños médicos, siempre con bata blanca, siempre con pelo rubio, siempre con gran altura, siempre merodeando, imaginaos la imagen, por favor, a altas horas de la madrugada buscando algo en el cementerio provincial de Albacete. Antonio Luis Moyano sigue esta investigación. Esto es, bueno, pues algo que da un giro al misterio y, como siempre, algo de lo que se hablará en otros lugares, en otros sitios, en otros foros, en revistas, en programas, interesados en el misterio. Pero ha ocurrido y aquí lo tenéis. Vosotros opináis. Ahora escucháis a José Luis Jordán sacando de un sobre algunos de esos documentos primigenios. Y Carmen, una cosa que a mí me ha impactado: la risa de un hombre que en el fondo es digno de la genialidad, si es el solo el que ha hecho esta broma. 30 años, todo tipo de pruebas, dejando en terrenos de Madrid tubitos de níquel con el símbolo dentro en un material plástico que nadie conocía en España y que servía para recubrir satélites, y hizo dejar esos tubitos haciendo creer a una barriada de Madrid, Santa Mónica. Quizá no estéis escuchando desde Santa Mónica ahora mismo, a la salida de la carretera de Extremadura. La gente entró en pánico y él mismo, disfrazado, o quién sabe cómo, se hizo pasar, con doble personalidad, con triple, no lo sé, por un científico que buscaba esos tubos y ofrecía 18.000 pesetas de la época. Todo un genio. Pero un genio manejado por quién. Carmen, no te lo pierdas, porque esto es único. Jordán Peña quizás se ríe, yo no sé de quién, si de él mismo o de los que creyeron en su historia, o de nosotros que estamos contándola. Ahí va. Y el sello, esto lo ha hecho la CIA. Pero don José Luis, entonces me está diciendo que detrás de humo estaba la CIA. Y este es el borrador del... Sí, primero hacía un borrador. ¡Qué imaginación! Es que parece hecho por ordenador, ¿eh? Está no existía el ordenador, no existía. ¿Y la idea surgía de usted o era la CIA la que...? No, mira. Ya, ¿pero usted lo sellaba o no? O sea, ¿le daba el papel a alguien? El papel en humo, el creador.
El escepticismo suyo, que lo ha llevado al extremo. Yo creo que no es exageración, que es verdad, esto es así, esto es así, no es caricatura, que es exageración. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Tres y 22, 18 grados en el exterior de la Gran Vía. Y aquí estamos, somos vuestros amigos, Milenio 3. ...7640, palabra milenio, sorteamos 3 libros de vuestro amigo Iker Jiménez, Encuentros, la historia de los ovnis en España, por supuesto también lo que ocurrió en torno a los 2 sucesos, entre comillas, mitas. Por cierto, Carmen, ¿alguna palabra...? Oye, estuviste cumbre, con la Sábana Santa en Torrelavega. ¿Alguna palabra para la gente que estuvo abarrotando 2 días seguidos, 3 días, porque antes estuvo Mariano Lorenzo, a tope? Cuando estuvimos nosotros, lluvia, temporal, o sea, el peor día para ningún sitio, y las cientos de personas que estaban allí se abarrotaban, salían por fuera de los pasillos. De verdad, qué increíble. Mándales tú algún saludo, hombre, a la gente de Cantabria, de Torrelavega, Carmen. ¿Alguna palabra? Gracias. Gracias, porque siempre que vamos a algún sitio, en este caso ha sido Torrelavega, la acogida ha sido fantástica. Íbamos a restaurantes, los metres como Vicente salían a recibirnos, de los Molinos, Vicente, a decir Molinos, que nos oían cuando subía por el puerto del Escudo, ¿verdad? Por ese puerto que es, además, cuando llegamos nosotros estaba con niebla, con lluvia, y era terrorífico, hay que decirlo. Pues mucha gente, mucho agradecimiento a todos ellos, y la verdad es que vayamos por donde vayamos de España nos encontramos con grandes amigos, grandes seguidores de Milenio. Por cierto, amigos, vamos tomando lápiz y papel. Milenio es un espectáculo y se va a ir trasladando a diferentes sitios. Alicante, 22 de octubre, Paraninfo de la Universidad. Alicante, 22 de octubre, Paraninfo de la Universidad. Vitoria, muy especial para mí. Alicante, muy especial para Carmen. Fíjate qué casualidad, Carmen. Alicante y Vitoria, nuestras ciudades, vamos a llamarlo así. Y no está hecha puesta, 5 de noviembre, Centro Cívico Europa, en la avenida Gasteiz, el maravilloso Centro Cívico Europa. 5 de noviembre, viernes, Vitoria. 22 de octubre, viernes, Alicante. Ahí estaremos, para contarlo. Por cierto, que antes de pasar con Antonio Luis Moyano, que está casi esperándonos, Carlos, vete preparándote, Carlos, Nicolás, porque volvemos a conectar con la del misterio, porque hay voz. La gente está investigando, nos está llenando de casos, de fotografías, vamos a hacer un repaso increíble. Hay algunas tenebrosas, hay una voz que nos ha llegado, una voz que según su autor, en un sitio como el Preventorio Antituberculosos de Busot, dice Patricia. Mensajes que nos están llegando al 7640, palabra clave milenio, una barbaridad de preguntas sobre humo, sobre los humitas. Luis nos dice, acerca del distintivo de los humitas, ¿no es igual a un símbolo de un alfabeto de una muy antigua civilización, creo, que de Próximo Oriente? No, más bien es una letra típica del alfabeto cirílico, es decir, del ruso. Y para agregar más misterio, es que en el famoso OVNI de Voronezh, lo contamos en ese programa, por favor, de verdad, en la web tenéis los 2 programas, apareció en aquel famoso caso de Voronezh, los niños dibujaron, a pesar de que todo supuestamente es una broma, ese dibujo, dentro de lo que ellos supuestamente vieron aterrizar en un parque de Moscú. Javi desde Barcelona nos dice, ¿y si toda esa bola de que todo era mentira es porque realmente hay algo? Muchas veces se desmienten realidades. Ah, bueno, es verdad. Mira, nuestro querido amigo Javier Sierra en Torrelavega nos habló de la desinformación en estos temas, allí en Torrelavega, y fue fascinante. Por cierto, que se me olvidaba, Mariano Fernández Urresti, un abrazo muy fuerte, amigo, 23 años de conferencias, ahí es nada. Parsifal desde Alcañiz, la CIA desprestigia el fenómeno OVNI, que es real, nos dice. Otro amigo nos pregunta, el asesinato de la calle Luna decía hablar con extraterrestres, ¿está también relacionado con esto que estáis contando? Responded, por favor. Está relacionado, amigo, porque sí, porque la vía y el nexo de unión con el tema humo es la primera persona que recibe mensajes de humo, recibe también los mensajes de algo que va a suceder, el crimen de la calle Luna 16, aquí al ladito, por cierto.
Noelia desde Asturias nos dice, es terrorífico. ¿Es posible que tantas personas fuesen conejos de Indias? ¿Dónde está la línea entre lo real y la mentira? Conejos de Indias. Yo creo que ahí está la clave. ¿Los datos reflejados en las cartas sobre ciencia los escribía la CIA? Nos pregunta Fede desde Bilbao. Pues Fede, yo creo que por estas declaraciones que quizá me habéis particularmente excitado hoy, pero es que para mí, como seguidor de Humo, que yo cuando tenía 11 años leí el libro de Antonio Rivero y Rafael Farriols, Un caso perfecto, que era sobre ese avistamiento de San José de Valderas, para mí tener al creador de todo esto, genial por un lado, pero también tétrico por otro, me parece increíble. Y que escuchemos la voz y que escuchemos cómo la CIA estaba ahí es tremendo. Ahora también se puede decir, ¿está mintiendo de nuevo? Y es una conspiranoia total, ¿no? Yo creo que habrá que aguardar atentamente nuevas informaciones. El documento era de la CIA, era de Jordán, era dictado. Antonio Luis Moyano nos lo seguirá contando. Isidre desde Barcelona nos dice, esa risa sonaba tétrica. Por cierto, ¿para cuándo Barcelona? Bueno, pues para cuando lo pida Barcelona. Claro que sí. Vamos con más mensajes. Puri de Valladolid. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Fueron a la cárcel? Fueron a la cárcel, no, nadie en el tema de Humo fue a la cárcel, pero sí una serie de personas relacionadas con Humo en su día fueron, lo contaba aquí Juan Ignacio Cuesta Millán, en este programa, fueron casi sacados de ese café donde se reunía la gente que creía en Humo y acabaron de alguna manera en la cárcel. Mohamed Said de Ceuta nos dice, hola amigos de Milenio, también había llamadas de teléfono diciendo que habría avistamientos OVNI. También había llamadas y cartas que, ahí está lo curioso, adelantaban ese grupo que, por ejemplo, el 1 de junio del año 67 se iba a ver un OVNI en tal punto. Se acudía a ese radio, no se veía nada más o menos, pero a unos kilómetros se había visto algo, y ese algo aparecía en las portadas de los periódicos, imaginaos el impacto. Y Vicente de Mislata nos dice, vaya montaje, pero ¿con qué fin? Yo os aconsejo, de verdad, ikerjimenez.com, los programas en el archivo de temporada de Milenio 3 de Humo. Va a merecer mucho la pena. Vais a entrar en un mundo absolutamente increíble y real, de manipulación mental en España, durante 3 décadas. Y habéis escuchado, que eso yo creo que no se ha escuchado nunca, al creador confesando ciertos aspectos, pues fíjate, qué tremendos de la CIA. Carmen, hacemos una pequeña pausa. Vamos a recomendaros esa colección del Archivo del Misterio y volvemos con Antonio Luis Moyano, que está escuchándonos ya prácticamente en el hilo telefónico. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. Tres y media en punto. Hay que preguntarle a quien ha obtenido estas declaraciones. Hay que preguntar a quien ha estado con el micrófono delante de José Luis Jordán. Yo tuve la oportunidad, yo tenía 17 años y estuve junto a Lorenzo Fernández en casa varias veces de Jordán Peña. Todavía no se conocía su vínculo con Humo de alguna manera, porque es que el propio Jordán se inventó ser el primer testigo del primer OVNI. Ocurrió en el barrio C de Aluche, polígono C de Aluche, que salió en la prensa. Él mismo inventó el primer caso y a partir de ahí parece ser que toda una parafernalia increíble. No sospechábamos nada. Han pasado 14 años y Antonio Luis Moyano ha llegado mucho más allá que nosotros. Ha logrado profundizar para obtener unos datos que tienen que ser conocidos. 7640, los 3 libros de encuentros, la historia de los ovnis en España de Edad. Carmen, que sigue recopilando por un lado mensajes y por otro teletipos, que hay unas novedades increíbles. Preparaos porque llegamos después con esa voz, Patricia, aunque yo digo auxilio, del preventorio de Busot. En esa sección El Oyente Investiga. Pero ahora quiero saludar a un buen amigo. Antonio Luis Moyano, buenas noches. Hola Iker, encantado de participar en tu programa. Oye, Antonio Luis, vamos a ver. Yo creo que las declaraciones son importantes. ¿Cómo transcurre esa entrevista? Cuéntanos un poco el contexto, por qué surge ese momento del que hemos extractado solamente esos segundos, que son, creo que, significativos para la gente que ha seguido durante muchos años este tema tan escabroso de los humitas.
Pues efectivamente la conversación que mantuve con don José Luis pues transcurrió hace escasos días, esta misma semana, y te puedo asegurar, Iker, que yo jamás imaginaba que él me iba a hacer una revelación de tal calibre, porque el motivo de mi visita pues era hablar de otros temas, porque como tú muy bien sabes, pues José Luis Jordán Peña es un auténtico catedrático en distintas ramas del saber, en cuestiones sobre parapsicología, y cuando ya estábamos terminando la conversación, pues me enseñó una abultada carpeta en la que me mostró distintas cartas inéditas con el famoso sello de humo, y me hizo la revelación que habrán podido escuchar tus radioyentes, de que aquel famoso sello con el logotipo de humo no era suyo, sino que era de la CIA. Incluso llega a especificar, Antonio Luis, que él redactaba, elaboraba esos informes que tantos ríos de tinta han hecho correr, que tantas fes motivaron en los seres del espacio en esa España de los años 60, y que era la CIA quien se lo sellaba. O sea, digamos que él incluso, hay que decir siempre y repetirlo, las circunstancias peculiares de la voz actualmente de José Luis Jordán, bueno, que se lo sellaban como el que sella un visado o un permiso de residencia, ¿no? Efectivamente, esta confesión de don José Luis pues abre una nueva vía de investigación y nos sitúa el enigma en una situación pues que sería la siguiente. Don José Luis sería el artífice, el autor del contenido de esas cartas que reflejaban pues un conocimiento avanzadísimo en distintas disciplinas científicas y filosóficas, y eran precisamente los servicios de inteligencia norteamericanos los que de alguna manera supervisaban ese contenido, dándole el visto bueno y sellándolo con el famoso emblema humita. ¿Qué puertas se abren a partir de ahora? Vamos a ver, pensemos que José Luis Jordán no está mintiendo, porque muchas personas pensarán que ha sido un maestro de la manipulación durante muchos años. Suponiendo que no esté mintiendo, que te esté proporcionando, y gracias a tu actuación nos estés proporcionando a todos esa nueva vía de investigación, ¿qué habría que contemplar a partir de ahora? La CIA inventó el tema, lo elaboró conscientemente, se aprovechó de él. ¿Tú qué piensas? Hombre, yo primero pienso, Iker, que don José Luis no me está mintiendo, o por lo menos no me está mintiendo a mí, porque durante estos 4 años que en visitas esporádicas yo he realizado a su casa, él me ha recibido con una amabilidad exquisita, y bueno, entre él y yo pues se ha ido forjando un vínculo de amistad. Entonces, para mí no queda ningún margen de duda de que don José Luis se está sincerando por primera vez conmigo, cosa que no ha hecho hasta ahora con otros investigadores. ¿Qué lucubraciones se pueden hacer a partir de esta nueva revelación? Pues que probablemente los servicios de inteligencia pues pudieron aprovecharse de un experimento iniciado por don José Luis y tratar pues de calibrar de alguna manera qué repercusión podía tener el hallazgo de supuesta vida inteligente en otros planetas, eligiendo como escenario de esa observación pues la sociedad española. Antonio Luis, estas declaraciones que tú has obtenido, y quiero dejar muy claro que no son unas declaraciones casuales, que no es la flauta que suena por casualidad, lo que quiero dejar muy claro es que es un trabajo gota a gota durante mucho tiempo, con una investigación formidable, lo dejamos así de claro. Y esa investigación metódica y rigurosa, como siempre hace nuestro amigo y compañero Antonio Luis Moyano, ha generado el caldo de cultivo idóneo para que surjan estas declaraciones que estoy seguro, y así ha sido, jamás el presunto autor de la trama humo hubiera confesado a nadie. Pero yo, la pregunta que se me queda de verdad interna es... ¿tú crees que, o te habló en alguna ocasión Antonio Luis en esas larguísimas conversaciones privadas, de remordimiento? Porque claro, es una persona que generó un fenómeno, siempre según sus palabras. Mucha gente falleció pensando realmente que habían conseguido el contacto. Mucha gente, entre comillas, fue engañada. ¿Qué has notado en su mirada o en sus palabras?
efectivamente, como ese gran maestro decano de la ufología española que fue don Antonio Rivera, que se nos fue precisamente hace ahora 3 años, pues pensando sinceramente que el origen de las célebres cartas humitas se encontraba a 14,6 años luz, que es donde se encontraba el planeta Humo. Pues yo he encontrado que don José Luis en ocasiones se muestra un poco quizás arrepentido de haber desmontado toda la trama humita. Él quizás hubiera preferido que parte de los investigadores del fenómeno OVNI hubieran mantenido esa ilusión que, como tú muy bien sabes, muchos de nosotros hemos mantenido durante nuestra adolescencia, de que aquellas cartas de humo habían sido redactados efectivamente por extraterrestres. Entonces yo sí que he notado que a veces don José Luis se arrepiente de alguna manera de haber hecho esa confesión tan sincera a principios de los 90, reconociendo que él había sido el artífice de toda la trama Humo. Da la impresión de que el propio fenómeno que él creó, dejó de crear, ayudó, colaboró, quién sabe, solo en compañía de otros, como decía el sumario de un célebre crimen de la transición. Da la impresión de que ese gran monstruo de varias cabezas ha acabado casi por no devorarle, pero sí írsele de las manos, sin duda alguna, porque Antonio Luis, hablabais también en esas larguísimas conversaciones, grabadas por supuesto con consentimiento de don José Luis Jordán Peña, del fenómeno actualmente, año 2004, impulsado por la fuerza de Internet en, por ejemplo, Asia. Efectivamente, lo curioso es que estamos hablando, Iker, de un fenómeno que se inicia pues en los años 50 y principios de los 60, y que aún hoy, a pesar de los años que han transcurrido, a pesar de la confesión explícita de don José Luis como autor del fenómeno OVNI, todavía en países como Japón hay quienes piensan que detrás del fenómeno de Humo se encuentra efectivamente una civilización extraterrestre. Recordemos que hace unos meses saltó la noticia de que científicos japoneses habían elaborado una especie de sistemas holográficos, y para su invención se habían inspirado en el contenido de las cartas humitas elaboradas por don Jordán. Es decir, esto demuestra el calibre, el conocimiento tan avanzado que don José Luis se reflejaba en la redacción de aquellas famosas cartas. ¿Qué elementos crees a día de hoy que pueden apoyar esta última tesis? Es decir, ahora, con esa declaración de José Luis Jordán, las cartas las hacía yo, pero el sello era de la CIA, ahora te casan varias cosas. Esta confesión ha sido posible después de 4 años en los que periódicamente, cada vez que yo he visitado Madrid, pues me he reunido con don José Luis Jordán Peña, y él poco a poco me ha ido evidenciando la implicación de unos servicios de inteligencia, pero sin concretarme exactamente a qué servicio se refería y cuál había sido la implicación exacta en la trama Humo. Ahora, en estos días, fue cuando José Luis pues me reconoce abiertamente que eran los propios servicios de inteligencia los que sellaban esas cartas de Humo. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que todavía, Iker, hay que digerir esa noticia, ver la repercusión que tiene y empezar a encajar todas esas piezas del rompecabezas del caso Humo. José Luis Jordán Peña, el psicólogo industrial, la persona que en su día dijo haber sido la culpable del gran mito ufológico, yo creo que europeo, no solo español. Ahora dice Antonio Luis Moyano, nuestro compañero y colaborador, que ese sello, el sello que ha dado la vuelta al mundo, el sello que es un H con una especie de barra en medio, el emblema que se sigue adorando en medio mundo, era de la CIA. Casi nada. Antonio Luis, yo solo puedo decirte que 1000 gracias por compartir con Milenio 3 esta notición, y que seguiremos muy atentos, amigo. Gracias a ti, Iker, por mantener el interés en los radioyentes más jóvenes ante este caso que yo creo que ha marcado un hito en la historia de la ufología española. Un abrazo muy fuerte, amigo. Seguimos muy pendientes de esa gran noticia. Un abrazo para ti, Iker. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Muchas preguntas, muchos mensajes. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, como siempre. Jesús nos dice: soy de Albacete y no sabía nada de este tema. Se refiere al de la mano cortada. Encima vivo al lado de la calle Mayor. Vaya tela. También un amigo de Albacete, Paco, que es barrendero, nos dice: ahora me encuentro en la calle Mayor de Albacete recogiendo la basura. Qué bueno. Mal sitio Qué esta bueno. noche para oírnos. ¿No os habéis dado cuenta de que han tardado muy poco en desmentir el tema humo? Una vez lo habéis vuelto a tratar el programa, algo de cierto habrá, nos dice otro de los amigos. ¿No podría ser un experimento de la CIA con colaboradores en todo el mundo? Hay cartas con remitentes de otros países y el caso de Rusia. Sí, parece ser que había toda una red o un truco mucho más sencillo que nos revelaba aquí Javier Sierra en la investigación que hicimos en vivo en ese programa de humo. Es que Jordán compraba sellos de otros países ya matasellados, los colocaba en los sobres y personalmente dejaba las cartas en cada sitio. Así el receptor decía: caramba, una carta de Indonesia. Esta gente está en todo el mundo. Es que es tremendo, es tremendo. David del y con Burgo esta de... música de la película del exorcista de William Friedkin más. David del Burgo de Ebro nos dice: no puedo creer que la CIA jugara con la vida de tantas personas. ¿Hasta dónde querían llegar? Buenas noches, soy Antonio de Sevilla. Parece increíble, ¿tanto tiempo se puede tener engañada a la gente? ¿Hasta la CIA está detrás? ¿Realmente es una falsa? Muchas preguntas. ¿Una falsa la CIA? ¿O una farsa la historia de humo? ¿Quién sabe? ¿O ambas cosas? Soy José de Lanzarote. Lo asombroso y realmente terrible es que la CIA o cualquier otra organización nos pueda manipular de tal forma y con total impunidad. A reventar el 6640 porque este tema sabíamos que iba a impactar. La noticia surge ahora en esta madrugada de 3 a 4, aunque ya adelantamos un trocito el viernes pasado en Torrelavega. Cambio de tercio, Carmen. El oyente investiga. La sección viva, por favor, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Queremos vuestras fotos, vuestras grabaciones y muy pronto en internet estaréis viendo, oyentes unos a otros, los trabajos de vuestras investigaciones. Fíjate, Carmen, ovnis en Guadalajara, Roberto Ramiro Calvo ya está investigando. Hospital Psiquiátrico de Navacerrada, Carlos, que nos hablaba de él. Amigos que ya están haciendo fotografías, grabaciones. Los fantasmas, espectros supuestos en correos en Algeciras. Francisco Javier Tarrio Caña ya está detrás de esa historia. Juana e Irene hacen lo propio con viejos misterios de la Catedral de Sevilla. Sergio Ismael García Garrido está indagando personalmente una historia en Alcalá Real, Jaén. Es decir, casos. Nos hablan de todo tipo de historias. Hay una que es tremenda. Marx Javerri nos manda una fotografía, una cara salida en una masía catalana. No podemos decir más. Hemos visto la cara. Será una casualidad, será una mancha de humedad, pero parece la cara de un niño. Y hay que decirlo, es terrible. Bueno, pues el oyente investiga. Vosotros vais a ser reporteros de Milenio 3. Y además en las próximas semanas vamos a empezar a enseñar poco a poco, aprendiendo a investigar, con varios amigos que os enseñarán el mundo de la psicofonía, de la psicoimagen, de la fotografía. Carmen, la historia que te ha impactado esta semana, cuéntanos. Pues hasta la cadena SER, hasta nuestra redacción, llegaba una carta que contenía un minidisc y dos fotografías. Dos fotografías que al verlas a mí me sonaron, la verdad, que familiares, porque ya habíamos hablado de este lugar alguna que otra vez en Milenio 3. Nos las mandaba David Martín Gadea. Él estuvo en el Preventorio Nacional Infantil de Tuberculosos en Aigües de Busot el 27 de diciembre de 2002. Si quieres, Iker, te paso a comentar lo que nos decía. Por supuesto. Mucha gente ha estado allí y asegura haber oído voces de niños y sombras que deambulando por los habitáculos de la lúgubre, bueno, es que estoy yo bien, venimos de viaje, claro, el cansancio se nota, instalación. Otros en cambio comentan que en el lugar murieron muchos niños a causa de la enfermedad que padecían y que sus almas nunca abandonaron el recinto. Yo soy escéptico a estas viejas leyendas. Asistí a realizar una investigación psicofónica y he de decir, y no me avergüenzo, que pausamos auténtico pavor. Le acompañaba Cristina Jiménez García. Comprobamos que el hospital estaba vacío y pusimos varios magnetofones en distintos puntos del edificio. De pronto unos estruendos, unos golpes se propagaron por la estancia. Parecían venir de la parte superior. Intrigados rastreamos toda la zona y no hallamos la procedencia de los ruidos. Pensamos que podrían haber sido pájaros o el crujir de las viejas maderas, ya que el estado en el que se encuentra el viejo hospital es ruinoso. Eran las 5:20 y comenzaba a oscurecer, así que recogimos nuestros aparatos y abandonamos el lugar.
Al estar atravesando la puerta principal para ir hacia el coche, escuchamos perfectamente unas voces que provenían del interior del edificio. Se entremezclaban con murmullos y susurros, dando la sensación de que estábamos siendo observados constantemente. Al revisar ya los minidiscs en su casa, se dio cuenta de que algo había salido. Yo creo que la palabra dice Patricia, aunque con acento extranjero. ¿Qué opináis vosotros? Y esas dos fotos que tienes aquí, la golpeo en el micro, estas fotos, son el preventorio de Aigües de Busot, que desde luego el aspecto es terrorífico, vamos, es una cosa tremenda. Patricia, a mí me suena auxilio, de verdad, es que no sé, cada uno se queda con una palabra. Carlos, como siempre, quitamos fondo totalmente ahora mismo. Investiga al oyente, por favor, milenio3@cadenaser.com o Gran Vía 32 octava planta, el nombre de Milenio 3, Gran Vía 32 octava planta, 28013 de Madrid. Esas son nuestras vías de contacto. Decenas y decenas de casos y de gente joven y gente mayor que está ya investigando. Eso sí que es una auténtica revolución. Bueno, también vamos a conectar con Carlos Nicolás para que nos cuente el pequeño estudio que ha hecho in situ sobre esta grabación psicofónica. La escuchamos primero. Según el autor dice Patricia. Para nosotros, para mí, personalmente dice auxilio. ¿Para ti qué dice, Carmen? Yo no lo tengo muy claro. Bueno, yo tampoco tengo nada claro. Porque es como un susurro, es como una voz deforme. Y sí, no parece castellano. Pero a mí sí me suena clara. No lo sé. Tampoco sé lo que nos va a contar Carlos, porque yo le he dejado en el estudio de que te pego con las voces. Le he dicho, Carlos, no me cuentes nada hasta ahora. Ya sabéis que vuestras voces van a ser analizadas por los técnicos de la cadena SER, que saben más de sonido que nadie. Vamos con esa voz grabada por Daniel, ¿no? Se llama, quien nos la ha enviado, David Martín Gadea. David Martín Gadea. Seguirá con la investigación. Vamos a escuchar ese auxilio, Patricia, o esa palabra extraña. Es una voz clarísima, pero es que ahora me parecía que decía pasillo. Pues a mí es que tampoco me parece ni Patricia ni pasillo. Pero es una voz, no es un elemento. ¿Y alguna palabra extranjera? 7640. ¿Qué opináis, amigos? Vosotros también sois nuestro juzgado particular para estas cosas y con vosotros aprendemos. Luego las ponemos otra vez. Conectamos por tercera semana consecutiva con el interior de la gran nave del misterio. Ahí entre pantallas y micrófonos está Charlie Carlos Nicolás, lugarteniente. Carlos, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Oye, has estado escuchando atentamente esa fotografía. ¿Qué nos puedes decir técnicamente? ¿Qué te ha sonado? A mí la verdad es que me suena no una persona española, me suena en un idioma extranjero, puede ser. ¿Palabra? Yo escucho Basilio. Mira, ¿Y has estado analizándola? Aquí Javi de Barcelona también entiende Basilio. Bueno, pero es que, espera un momentito. Fíjate, curioso que a las 3:49, o sea, hace 40 segundos, sin escuchar lo que había dicho Carlos, la audiencia, esto es la interactividad total, está diciendo Basilio, que es justo. Yo también he escuchado a veces auxilio, Basilio. Entre auxilio y Basilio, sí. Pero ese deje extranjero lo notas clarísimo, ¿no? Sí, hay una inflexión, yo creo, de la voz que no da el tono de palabra inglesa o no sé. Técnicamente, Carlos, es una grabación digital en minidisc. ¿Qué nos puedes decir? ¿Está clara? ¿Está sucia? ¿Parece cerca la voz? ¿Parece lejana? Pues si comparamos con la de la semana anterior, yo creo que está mucho más limpia. Se nota mucho más clara. E incluso muy cercana a la fuente de grabación en minidisc. Muy cercano, o sea, ese emisor, fuera lo que fuera, estaba muy cercano del propio aparato. Bien, vamos a ver, Carlos, una pregunta que está repitiéndose ahora mismo. ¿Qué, si se pueden decir, no sé si marcas o imagino que sí, qué aparatos para trabajar con las voces utilizáis, por ejemplo, tú? Lo que es en ordenador, dices. Pues hay un sistema que es el Cool Edit, que yo creo que es el más utilizado ahora mismo. Cool Edit, imagino que en internet cualquier persona puede consultar, sí, ¿no? Yo creo Cool que Edit se puede bajar de internet. Con eso podemos hacer cosas como girar una voz, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Se puede quitar el ruido de fondo. Eso es muy importante porque se quedaría muy clara la voz. Y con eso yo creo que se notaría mejor si es pues humana o... Bueno, pues analizaremos y haremos ese tipo de experiencias. Pero también se pueden hacer montajes con ese programa. Ah, también. ¿Tu veredicto dónde estaría ahora mismo? ¿Te suena psicofonía porque ya tú has escuchado muchas? ¿Te da ese pálpito de la psicofonía extraña o te parece demasiado humana? Yo es que noto que tiene mucha presencia la voz. ¿Y qué significa eso, Carlos?
que a lo mejor es humana. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí de momento. Datos técnicos que repetimos siempre, la gente sobre todo que grabe no mucho tiempo, imagino, Carlos, porque debe ser mucho más tedioso la escucha, ¿no? Tú me comentabas que recomendabas pequeños fragmentos, ¿no? Ajá, así, sí. Pequeños fragmentos y siempre digital si se puede. Hombre, ahora es conveniente grabarlo en digital, pues mayor calidad. ¿Tú has probado dar la vuelta a la voz? ¿Algún resultado? No. La palabra no se entiende al revés tampoco, ¿no? No, al revés no se entiende, yo creo que menos. Bueno, Basilio, vamos a hablarlo otra vez, Carlos. Gracias como siempre. Grabación más, lo que extraemos es grabación más limpia, muy cercana, nada que ver con las otras que eran ruido de motor, pero para Carlos Nicolás, técnico de la cadena SER y de este programa, demasiado clara, demasiado humana, son sus palabras. Basilio, auxilio, Patricia, bueno, preventorio de aigües de vosotros, lo escucháis. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Carmen, hay un montón de preguntas, de historias, así que si te parece vamos a dejarlas exactamente para el final. Se nos han acumulado las noticias, las historias. Sí me gustaría, que es muy importante, decir un dato importante. Vamos a marcharnos, aunque sea por unos segundos, de nuevo a Garabandal, al lugar que era epicentro de la historia que teníamos preparada. Garabandal, unas niñas, 4, hablamos de ellas el viernes, se convierten en auténticos mitos vivientes. Carmen, 4 niñas que vivían todo tipo de fenómenos, para quien no nos escuchó el viernes. Efectivamente, Iker, son las míticas ya apariciones de Garabandal que se producían pues en ese pueblo, San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, en el que 4 niñas pues fueron testigos de lo prodigioso. En teoría, según ellas, según las videntes, se les aparecía la Virgen. Esta Virgen dio una serie de mensajes y todavía la historia continúa. Todavía son muchas las personas que cada segundo domingo de mes se acercan hasta una zona muy concreta, hasta Los Pinos en Garabandal, y allí siguen rezando. Niñas que con los ojos en blanco, andando hacia atrás, las 4 en perfecta hipnosis, no sentían los pinchazos de los médicos. Hablamos de los informes, un caso único en la historia de los fenómenos supuestamente extraños, sea o no la Virgen o lo que vieran. Las niñas vivían fenómenos extraños. Y se grabó. La BBC grabó en 16 milímetros documentos como los cánticos y rezos de las niñas subiendo de rodillas, que sonaban así. Entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y ahora parece que Garabandal, el secreto está a punto de ser desvelado. Es una película que quizá veamos dentro de poco, ¿no, Carmen? Efectivamente, a ver si tienen suerte estos amigos Pedro y la Telechea pueden llevar a cabo, claro que sí. Cada vez es más gente además la que se interesa por hacer películas sobre casos reales y que tienen que ver con el misterio. Bueno, pues hablamos a las puertas de la Casa de Cultura de Torrelavega directamente con Pedro Telechea. Que tengas mucha suerte, amigo, porque el proyecto parece fascinante. Nos lo contaba. Bueno, el proyecto de Garabandal a mí en realidad es un proyecto que me entusiasma desde pequeño. Y yo tengo un conocimiento más de una persona que ya murió, pero que hizo todo en 16 milímetros, en cine 16 milímetros, todo lo que ocurrió en Garabandal lo tenía rodado en cine, en blanco y negro. Y bueno, es una historia que a mí se me ocurrió pues hacer lo que es el falso documental, que es utilizar las imágenes que evocan al pasado en blanco y negro como si estuvieran rodadas por esa persona que murió, que para mí era muy importante, y empezar la película en la realidad actual, con Conchita en Estados Unidos, en Nueva York, diciendo que viene a contar lo que siempre se contó del milagruco famoso y después del aviso, y el milagro, ¿no? El milagruco primero, el milagro. Que sería el mensaje final de Garabandal, ¿no? Y es un enigma pues apasionante, ¿no? Entonces yo lo que hago es situar la historia en el presente, en ese presente hipotético de que Conchita ya viene a Garabandal a contar el milagro final de Garabandal, el mensaje último, y en ese viaje de Conchita hacia España voy contando todo lo que ella está recordando que fue la historia de Garabandal en ese falso documental en blanco y negro. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER.
Increíble, mucha suerte. Garabandal, el secreto está a punto de ser desvelado. Carmen, casi como si fueran titulares, aunque van a ser noticias que vamos a tener que seguir tratando. Ha habido varias cosas absolutamente fascinantes esta semana, ¿no? Pues sí, que la verdad es que se ha producido una extraña explosión en un bosque de la Patagonia. Por el momento no se sabe si es un meteorito, si es un objeto volante no identificado. También se ha dado esa posibilidad, o un satélite que ha caído. También han fotografiado un ovni cerca del volcán de San Salvador, también en Chile. Curioso. Un agricultor cubano ha soportado el impacto de 5 rayos. Esta historia hay que contarla, Iker. Por supuestísimo que la semana que viene el pararrayos humano en Cuba. La NASA, que se lanza a ir a Plutón para analizar allí cosas de este planeta que hasta ahora está inexplorado. El último planeta del sistema solar. Y ofrecen ya algunas compañías servicio de correo electrónico desde el más allá para mandar mensajes a tus amigos, a tus familiares, a tus enemigos cuando ya estés muerto. Caramba. Todas esas noticias, Carmen, las recuperamos para la semana que viene porque algunas son fascinantes, pero ahora vamos con lo que está diciendo la audiencia, que imagino que sí está opinando de todo. Muchas opiniones en torno a la psicofonía. Raúl de Córdoba, yo escucho No hay sitio. Dice claramente Castillo, nos dice otro amigo. Pronunciado por un autista, no por un extranjero, nos dicen también. Dice I see you. Te estoy viendo. Ajá. Eso sí que está bien, seremos buenos alumnos. Esta grabación parece montaje, nos dice Begoña. Soy un loco de las psicofonías, tengo recopilado y escucho Patricia, nos dice José de Ayamonte. Fran de Barcelona yo creo que dice Basilia. Manuel de Gijón me parece una palabra en inglés de un hombre. Yo creo que dice patíbulo, nos dice Javier Rodríguez desde Madrid. Soy Palermo, yo he escuchado decir pastilla. Hola, soy Cristóbal de Reus, dice Basilio y es extranjera del país del este. La voz dice claramente exilio. Pues como siempre una experiencia interactiva. Carlos Nicolás, que nos daba su opinión concreta, para él demasiado humana, pues ahí está. La gente investiga, nos manda también sus cosas y ahí está el resultado. Decenas y decenas de amigos. Por cierto, los 3 ganadores, Carmen, de el libro de encuentros. Pues uno de ellos es Ricardo de Elche, que nos dice ¿cómo es posible siquiera pensar que este individuo solo pudo crear este mundo imaginario que todavía continúa? ¿Por qué siguen el de humo? Un libro para ellos. Soy Joaquín de Sevilla, acerca de lo de las esferas. Unas esferas que al parecer aparecen en una autopista por Sevilla. Bueno, nos dirigimos a José Manuel García Bautista. Deciros que la gente no se atreve a entrar por el peaje y son muchos los usuarios que las han visto. Bueno, habrá que hablar con ellos. Y el último va para José Juan de Barcelona, que nos dice estoy solo en una gasolinera y no os quiero ni contar lo que me tiemblan las piernas. Lo desconocido asombra. Bueno, pues nosotros nos vamos. Muchas noticias, muchas historias. 7640, por supuesto, podéis escribirlo en toda la semana. El viernes, Carmen, volvemos con un montón más de cosas, ¿no? Claro que sí. El viernes a la 1:30 aquí estaremos. Un abrazo.